están? Vamos a trabajar medio social, inteligencia lingüística verbal. Tema, Edad Media, feudalismo y el origen del Islam. La caída del Imperio Romano de Occidente tras la invasión de los pueblos bárbaros marcó el fin de la Edad Antigua y dio inicio a la Edad Media. La economía fue modificándose en base a la esclavitud y la principal fuente de riqueza fue la posesión de tierras. El comercio, las comunicaciones y la educación eran lo más utilizado en esa época. Los bárbaros eran fuentes militares que tenían experiencia para poder gobernar. La caída del Imperio Romano de Occidente, el territorio se fragmentó en varios reinos, en los germanos, y se perdió la unidad imperial, mientras el Imperio Romano de Oriente surgió siendo una unidad política, cuando fue conquistado por los turcos. Ahora todos juntos vamos a ver este video. La caída del Imperio Romano marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, porque fue una civilización que dio origen a grandes cambios e influyó en muchas culturas. Desde el inicio mismo del imperio, en épocas de Augusto, en los primeros años de la era cristiana, las relaciones imperiales con sus vecinos, los germanos, habían sido en general pacíficas y hasta amistosas. Durante 400 años, a través de las fronteras formadas por los ríos Rin y Danubio, se había producido un lento pero continuo avance de estos pueblos. Incluso el ejército romano reclutaba soldados germanos y luego les confiaba la defensa de sus fronteras. Ocurre que por la extensión del imperio era muy difícil de gobernar y administrar. ¿Y por qué se generaron enemistades? ¿Esos pueblos germanos atacaron al Imperio Romano? Sí, a finales del siglo IV comenzó una gran agitación en el mundo germano por la brusca llegada a las llanuras del oriente europeo de los hunos. Esta irrupción obligó a los germanos a invadir territorios romanos. Pero si era tan grande el Imperio Romano como para controlarlo, ¿por qué no lo dividían para manejarlo mejor? Sí, esa división se hizo. El imperio fue dividido en dos, el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. El primero con capital en Roma y el segundo con capital en Bizancio. Este último pudo mantenerse hasta 1453, mientras que el de Occidente solo resistió hasta el 476. En ambos casos, la caída se produjo por el avance de otros pueblos. Casi 1000 años de diferencia. Sí. Imagínense la importancia de estos hechos que los historiadores utilizan las fechas de las caídas de los imperios para dividir las edades históricas. El 476 marca el fin de la antigüedad y el comienzo del medioevo, y 1453 marca el fin de esta última y el comienzo de la modernidad. Evidentemente, los cambios producidos fueron muchos. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. ¿Tuviste visitas ayer? Sí, vino un amigo de mi papá de la infancia. Él es el del interior del país. ¡Ah, qué bueno! Sí, pero pasó algo que no puedo comprender todavía. Estuvimos mirando fotos de donde vive él, con unos paisajes fantásticos. En un momento yo dije, ¡qué bárbaro! Y el señor se incomodó mucho. No sé por qué. Solo me dijo que averiguara el significado de la palabra bárbaro. Hasta donde yo sé, significa estupendo, fantástico, ¿no? Sí, Lucy, en algunos lugares significa eso, pero en el interior del país tiene otro significado. ¿Ah, sí? Sí, y ese significado está vinculado con los grupos que provocaron la caída del Imperio Romano de Occidente. Decir qué bárbaro no siempre es sinónimo de espectacular. Claro, pero eso depende del contexto. Para nosotros puede significar que algo es espectacular o grandioso, pero para otros tiene el sentido que tenía en su origen, lo salvaje, lo inculto, tal como lo utilizaban los romanos para referirse a los pueblos germanos. Ahora entiendo por qué el amigo de papá se molestó tanto. Jamás hubiese pensado que algo tan simple como la palabra bárbaro me iba a enseñar tanto. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, descarga la app de Aula T65 y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¿Les gustó el video, verdad? Muy interesante. Ahora vamos a ver cómo surgió el Islam. En la península arábiga
estaba poblado por las tribus que con ellos compartían el idioma árabe y la religión en la Piedra Negra, la ciudad de la Meca. Ahí apareció un líder llamado Mahoma, que proclamó su doctrina. Y así fue como surgió la religión musulmana o el Islam, cuyos principios se escribieron en el Corán, su libro sagrado. El feudalismo fue una organización política, económica, social y cultural que se consolidó a partir del siglo XI. Ellos mismos cultivaban sus alimentos, fabricaban ropa, instrumentos, utensilios que iban a necesitar para el arado de la tierra. El poder de la Iglesia. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la Iglesia Católica era una fuente de unidad de las comunidades dispersas y de los reinos divididos. La Iglesia se organizó en parroquias y diócesis. La organización social estaba basada en la nobleza, clase media, pueblo y esclavos. Espero sea de su interés y los veo a la próxima.